Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija también, llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se le diera y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nos encontramos ante esta lectura tan interesante hoy, en este primer día de agosto en que estamos iniciando y celebramos también a este gran santo de nuestra iglesia, que es el fundador de los redentoristas, por quienes también rezamos por las vocaciones sacerdotales, religiosas de esta congregación. Queridos amigos, la palabra de Dios, aquí el Evangelio nos dice muy bien y claramente: la verdad no se vende, la verdad no se vende. Es el primer mensaje de este Evangelio así tan importante. Juan denuncia, Juan Bautista, entendemos, denuncia el pecado, pero con valentía. Él sabe muy bien que se está metiendo nada más y nada menos que con Herodes. Y así también nosotros en nuestra vida, como cristianos auténticos, indica tú ya lleva ñandela ñañevende. Lastimosamente entre nosotros no es tanto también por el miedo, también hay miedo, ¿verdad? Pero muchas veces es por nuestra propia pobreza, y que no es simplemente una pobreza económica, sino también una pobreza espiritual, una pobreza de formación, una pobreza de nuestra propia personalidad, el crecimiento en el conocerse a sí mismo y valorarse a sí mismo. Entonces, coñande huila famoso tembihuaya, es de peñande barete pona hoy. Y entonces, queridos amigos, aquí nos damos cuenta también, mirando un poco la figura de Herodes, el poder sin los valores de Dios, prácticamente, queridos amigos, se destruye uno mismo y también destruye a los demás. Porque a veces promete, bueno, la yerurea se me etande, tengo el poder, ¿verdad? Tengo el poder. Pero al mismo tiempo eso también, porque nos hace entender que cuando le pide, dice, la cabeza de Juan el Bautista, instigada por su madre, la hija de Herodes, entonces dice, el rey se entristeció, pero a causa de su juramento. Es decir, queridos amigos, que el poder sin los valores esenciales y fundamentales que nosotros tenemos nos destruye. Pero el propio poder que nosotros tenemos. Alguna vez ñande ñambuay la ñanderoga, ñambuay la ñande familia, ñambuay la ñande membucuera, ñambuay la ñandera yig, ñambuay la ñandera o lo que sea. Porque y por el poder mal utilizado. Entonces, Herodes gobierna, pero por miedo, con fuerza, y no por esa conveniencia espiritual de cómo hay que manejar, ¿verdad?, al pueblo y a la gente. ¿Por qué? Porque justamente el servicio tiene que estar a favor del pueblo, ¿verdad? Ya tengo que haber ayupila poder, ¿verdad? Entonces, ya éramos guayse y puro, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos aquí. Entonces ahí ponemos y hacemos lo que queremos. Entonces, queridos amigos, todo cristiano no puede ser en este sentido un simple espectador, sino que participar, informarse, conocer, trabajar justamente, queridos amigos, por nuestra familia, trabajar
por nuestra sociedad, trabajar por nuestro Paraguay, para que podamos, ¿verdad?, vivir de acuerdo a los valores y los principios del Evangelio. Que así sea. Que así sea.